Hace solo unas horas, he compartido esto en varias de mis fuentes. Newsamoy está celebrando una gran victoria en la corte contra Donald Trump, relacionada con la Guardia Nacional. Como pueden ver, el estado de California se había enfrentado legalmente a la Casa Blanca por la movilización de más de 4.000 soldados de su Guardia Nacional en el mes de junio pasado, sin el permiso del gobernador. Hay otras noticias que también cubren los medios. Los Estados Unidos han declarado ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad de Los Ángeles. El gobierno de Trump había enviado a miembros de la Guardia Nacional y Marines a la ciudad californiana para detener las protestas que surgieron como resultado de las redadas de inmigrantes. Estas son acciones típicas de las dictaduras. Y Newsamoy había señalado, esto es ilegal. Justo ayer estábamos comentando cómo Newsamoy tenía a Trump en una posición difícil y hoy le asesta otro golpe con esta decisión. En el ámbito político, le preguntaron a Donald Trump su opinión sobre el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, que violaba la ley Posse Comitatus, una ley que, como les habíamos explicado, prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas para controlar a civiles en los Estados Unidos. Esta sentencia, amigos, es un hecho histórico porque es la primera vez que un tribunal federal impide directamente a un presidente de los Estados Unidos militarizar una ciudad de la nación. Nunca antes se había visto en la historia del país que el propio gobierno enviara a su ejército en contra de sus propios ciudadanos. Y la Corte ha dictaminado que eso es ilegal. Newsom lo había advertido. ¿Cómo reaccionó Trump a esto? Veámoslo. Aquí tienen la reacción de Trump. El presidente de los Estados Unidos señaló hoy en California que el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles fue ilegal. Fue un juez de izquierda radical, pero es muy importante. ¿No me dijiste en esa pregunta o declaración que hiciste algo así? Bueno, eso es bueno para la respuesta. No. Usted no mencionó lo que el juez dijo. Sin embargo, el juez dijo, pero usted puede permitir que las 300 personas que ya tienen un lugar se queden en sus puestos. Eso es todo lo que necesitamos. Pero, ¿por qué no puso eso como parte de su declaración? Porque el mismo juez, dictaminó exactamente lo que usted dijo, excepto que el juez dijo que usted puede permitir que las 300 personas que ya tienen su lugar se queden, pueden quedarse, pueden hacer lo que tienen que hacer. Muchas gracias a todos. Se lo agradecemos. Se los agradecemos. Gracias a ustedes. Donald Trump sale a declarar, es que era un juez radical de izquierda. Pero más allá de ese insulto, lo que realmente reveló fue su desprecio por el equilibrio de poderes. Y aquí es importante, amigos, recordar lo que Alexander Hamilton escribió en El Federalista. Él afirmó que el poder judicial debería servir como un freno al autoritarismo del poder ejecutivo. Lo que estamos presenciando es precisamente eso, la tensión del diseño constitucional en su punto más álgido. Pero además, esto afectó al mercado de valores ese mismo día. Hubo pérdidas superiores al 2% en el Dow Jones. El Standard & Poor's 500 también cayó debido a la sentencia judicial. Alguien comenta aquí, Henry P. Rodríguez, yo tenía tu suscripción y la cancelé. Me pregunto entonces, ¿qué haces aquí? Porque te alegras del sufrimiento ajeno si odias a Donald Trump. Ódialo a él. Yo, ¿cuándo he dicho eso? Pero bueno, ¿qué culpa tienen los Estados Unidos de los errores de Trump? Exacto. Pues eso, te pregunto a ti, ¿qué culpa tienen los estadounidenses que no votaron por Donald Trump de los errores de este señor que afectaron al mercado de valores y que ahora lanza a la Guardia Nacional, al ejército, contra los estadounidenses? Justo el otro día lo mencionaba, ayer, cuando hablábamos de los niños deportados y de cómo una organización civil estadounidense trabajó toda la noche para rescatar a 600 niños huérfanos guatemaltecos que Trump quería deportar. Y lo dijimos, hay estadounidenses que son ángeles para la comunidad hispana, pero hay gente que se enoja mucho cuando se habla mal de Donald Trump o cuando se le critica por sus acciones. Hay que ser claros. Trump no es los Estados Unidos ni representa a los estadounidenses, porque los estadounidenses no quieren esto. Ayer, Donald Trump salió a decir que el mercado se había desplomado porque los inversionistas necesitaban aranceles. A ver, esa es otra falacia. El mercado se desplomó porque hay una incertidumbre global debido a sus políticas. El mercado cayó ayer por las tensiones que él mantiene, precisamente, en Asia y Europa, y por la desconfianza en la salud del presidente, porque llevaba casi 8 días sin aparecer. Miren, yo no soy presidente, pero siento que tengo un compromiso con todos ustedes de mantenerlos informados. ¿Cómo me voy a desaparecer una semana sin decirles, oigan, estoy vivo, o no estoy bien o mal, o me enfermé, o ya no quiero hacer esto? Porque gracias a ustedes, esta comunidad ha crecido y hay un compromiso muy fuerte. Ahora,
Imaginen ser presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo se puede tener ese nivel de irresponsabilidad para cerrar todo e irse casi 7 u 8 días, quién sabe a dónde, y esperar que los mercados no caigan y que el país no se desmorone? Trump lo reduce todo a su narrativa, ¿no? Dice que sin sus aranceles, que ahora también son ilegales, sin sus aranceles, los Estados Unidos serían un país tercermundista. Entonces me pregunto, ¿qué eran los Estados Unidos antes de Donald Trump, cuando no había aranceles? Eso fue lo que él declaró y es una declaración peligrosa porque, por supuesto, socava la confianza de los inversionistas internacionales. Bueno, después de eso, amigos, Trump soltó una frase que es verdaderamente valiosa. Dice, si no fuera por los Estados Unidos, todo el mundo moriría. Ese nivel de mesianismo, amigos, es característico de líderes en declive. La idea de que una sola persona y un solo país son el centro de gravedad del planeta Tierra, pues habla de una confianza excesiva, diría yo, donde, claro, ahora entendemos por qué menosprecia tanto lo que está sucediendo en China, y subestimar a tu adversario puede pasarte factura. Lo que dijo ayer Donald Trump, sin los Estados Unidos, el mundo entero se vendría abajo, me parece que dice mucho de unos Estados Unidos que construyen relaciones multilaterales, de unos Estados Unidos que se integran con la comunidad internacional, que contribuyen al comercio global y que forman parte del mundo, no que el mundo gira en torno a ellos. ¿Se acuerdan ustedes cuando vi esto ayer? Me acordé de la frase de Luis XIV, ¿se acuerdan? El Estado soy yo. Bueno, ahí lo tienen. El problema es que ahora no estamos hablando de un rey del siglo XVII. Estamos hablando del presidente que tiene el control de uno de los ejércitos más grandes del mundo, pero que además también tiene el control sobre la política interna y que lanza parte de ese ejército contra Chicago, contra Baltimore, contra Los Ángeles, incluso contra el mismo Washington DC, llamándolos infiernos. Prometiendo que va a enviar a la Guardia Nacional para atacar a los estadounidenses, como si fuera una dictadura. Cuando Trump dice que sin aranceles los Estados Unidos se convertirían en un país tercermundista, miente. Lo que sí es real es que bajo su administración se está comportando como el presidente de una república bananera con estas políticas autoritarias. Y esa amenaza, amigos, no solo es peligrosa, sino que significa, por supuesto, que usará la fuerza federal contra su propia gente, contra los propios estadounidenses. Pero claro, con una pequeña distinción, la usará contra los estadounidenses demócratas, no contra los estados rojos. ¿Por qué? Pues porque usará la excusa de un estado de sitio para generar violencia urbana y un caos total. Finalmente, la guinda del pastel. Trump se confunde, mezcla los incendios forestales con tiroteos. Incluso llegó a alardear de que había ordenado liberar agua en California para apagar las balas. Imagínense. Liberar agua en California para apagar las balas, no el fuego. Es lo más gracioso que he escuchado desde ese meme de Veo borroso. Ese nivel de confusión, amigos, lo que demuestra es que no distingue entre política de seguridad y gestión ambiental. En Maryland, su discurso fue aún peor. Dijo que la gente no necesita vivienda, sino que nacieron para ser criminales. Imaginen decirle a un estadounidense de Maryland que ellos nacieron para ser criminales, como si no fueran parte de la gente que tú gobiernas, que merecen tu respeto, y que incluso ahí hay electores que votaron por Donald Trump en Maryland. Es una frase eugenésica. ¿Se acuerdan de eso de cuando medían el cráneo para ver si por las medidas de tu cráneo eras un delincuente o tenías alguna profesión específica, y si resultaba ser un delincuente, ¿te deshacías de él? Esa es la normalización, amigos, de un discurso que considera a sectores enteros de la población estadounidense como irredimibles. Cuando alguien aquí dice que uno habla mal de los Estados Unidos por criticar a Donald Trump, lo que esa persona está haciendo es hablar mal de los Estados Unidos por defender a este señor y sus políticas eugenésicas. Ojalá no sean de Maryland, por cierto, porque la conferencia de ayer nos lo demostró muy claramente. Bueno, supuestamente la conferencia era, por cierto, para anunciar que iba a trasladar el Comando Espacial de Colorado a Alabama, y lo justifica, por cierto, con un argumento que es bastante absurdo, por no decir más. Dice que en Colorado se vota por correo, y eso significa elecciones fraudulentas. Según él, el costo de esa decisión será miles de empleos perdidos y miles de millones de dólares en infraestructura que desaparecerá. ¿Por qué? Pues porque las instalaciones ya estaban construidas. Amigos, este es un ejemplo de cómo la política de Estado se convierte en un castigo para quienes no lo apoyan, pero también de cómo está tan preocupado por controlar los resultados electorales de los Estados Unidos, haciendo redistribuciones en Texas, haciendo este movimiento precisamente para, bueno, también para cerrar con broche de oro. Después llamó a un podcast y su voz sonaba enferma. No sabemos si realmente era él.
Pero al final, lo que vimos en esta imagen completa, amigos, como decía George Orwell, el lenguaje político está diseñado para que las mentiras parezcan verdaderas, para que las mentiras suenen verosímiles. Y eso fue exactamente lo que vimos, una mezcla de justificaciones absurdas, exageraciones, y una vez más, negacionismo. Y lo de ayer, amigos, no es un evento que podamos ignorar. Por cierto, aquí en Canadá también se vota por correo y nunca nadie cuestiona los resultados electorales. Al mismo tiempo que en los Estados Unidos él quiere hacer la redistritación. Y esto debería encender las alarmas, amigos, para un fraude electoral. ¿Sería la primera vez que se usa esa frase? Por supuesto que no. Ya la usó Trump precisamente quejándose de eso cuando él era presidente y las elecciones no le favorecían. Ahora ya sabe que no le favorecerán porque las encuestas no mienten. Y creo que lo más preocupante es que millones todavía siguen apoyando lo que él dice. Y eso, la última vez, incitó a una violencia exacerbada que culminó en el asalto al Capitolio. Hubo muertes. Ese es el verdadero peligro aquí, el de una guerra civil, el de un golpe de Estado o el de no aceptar los resultados electorales, porque sus movimientos se dirigen en ese sentido. Así que, como decía Cicerón, los pueblos que olvidan la historia están condenados a repetirla, y no podemos permitirnos ese lujo. Por eso, si les gusta mantenerse informados, no con lo que dicen los medios tradicionales, sino con lo que realmente sucede, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias. Un saludo a todos los que comentan con nosotros.